En los 60, Latinoamérica perdió la carrera por la independencia económica. Sin embargo, hubo una vez un país latinoamericano que sí la consiguió. En 1852, el presidente paraguayo, Carlos Antonio López, comenzó a importar tecnología inglesa hacia Paraguay. Desde Europa, 200 ingenieros y técnicos viajaron a Paraguay para capacitar a aprendices locales en diferentes proyectos. Para 1865, Paraguay había construido un puerto, tenía astilleros, fábricas metalúrgicas, cañones y ferrocarriles. Tenía una flota mercante con barcos hechos en Paraguay y un tendido de líneas telegráficas. Por entonces, la mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, que además comercializaba en el exterior sus dos productos principales, la yerba mate y el tabaco. Era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa y su industria se destacaba en la región. Esto parecía imperdonable. Con el objetivo de consolidar la nación y cuidar su territorio, Argentina, Brasil y Uruguay formaron la Triple Alianza y declararon la guerra al Paraguay. Pero detrás de estos objetivos estaban los intereses británicos y la intención de frenar a un modelo autónomo como el paraguayo, que podría devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina. Paraguay, bajo el mando de Francisco Solano López, quien presidía el país desde 1862, peleó durante casi 5 años en una guerra que resultó devastadora. Como resultado de su derrota frente a la Triple Alianza, perdió a casi toda su población masculina y la economía del país, tan floreciente en tiempos de su antecesor, Carlos Antonio López, quedó en ruinas. Se sabe, pero que no se recuerda con la debida intensidad, que fue castigado por ser independiente, no solo castigado por una deuda externa que se convirtió en deuda eterna, sino también castigado con el exterminio, fue Paraguay. Paraguay en realidad fue, en América del Sur, el primer país de veras independiente de la deuda externa que había estrangulado a los países nuestros, a los recién nacidos países nuestros. La banca británica pasó a ser el propietario de nuestro destino, porque nos tenía ya de entrada ahorcados. La deuda externa nace junto con la independencia. O sea, la dependencia nace al mismo tiempo que la independencia. Y habría que preguntarse cuál era de veras real y cuál formal. Y Paraguay no debía ni un centavo al exterior y además no había latifundios allí. Y era imperdonable que no se hubiera humillado ante el nuevo poder, que ya Antonio Nariño en Colombia lo había anunciado cuando tristemente dijo: hemos mudado de amos, de la independencia de la Gran Colombia. Bueno, y acá les quería leer también un par de cosas que fue cuando cayó el Paraguay, aplastado bajo las patas de los caballos. Dice: y caído pelea, con campanas de iglesia se hacen los últimos cañones. Tenían altos hornos también, fue el primer país que los tuvo, sin un centavo de préstamos del exterior, contratando, como contrataba el Paraguay, técnicos europeos, técnicos ingleses, franceses, alemanes, que fueron a trabajar ahí pagados por el Estado soberano paraguayo. Y bueno, los últimos cañones ya disparaban piedras y arena, mientras embestían hacia el norte los ejércitos de la Triple Alianza, porque hay que recordar también, y me da pena decirlo, pero que nosotros fuimos protagonistas de esa infamia, la triple infamia. Se llamó triple porque la armamos entre Uruguay, Argentina y Brasil, al servicio de la banca británica, pero fueron esos 3 países los que se ocuparon de cumplir esa triste faena. Exterminaron a la población masculina del Paraguay. Solo quedaron vivos los muy viejos y los muy niños, y muchos de los niños murieron peleando. Con barba de choclo simulaban barbas, bigotes, en una guerra que duró 5 años. Mitre y también los generales brasileños habían anunciado que en 3-4 meses caería Asunción, pero 5 años demoró el exterminio. Los paraguayos vendieron muy cara su derrota. Y quería leer una cosa
sobre eso, un poco indirecta, pero cierta. Y es un pequeño homenaje a Solano López, que finalmente condujo una caravana de fantasmas, negándose a rendirse hasta el final. Allá por 1870, en el Cerro Corá, fue finalmente asesinado por los brasileños. Y su mujer, no había divorcio en aquel tiempo, su amante, era una irlandesa, Elisa Lynch, una mujer muy fuerte y bella, que se sabe de ella por algunas litografías que quedaron, y las historias que se cuentan. Y ella los dejó pasmados a los soldados brasileños, porque estaba caído en el piso, empapado en sangre, Solano López, muerto, muertísimo, tan muerto como su tierra, como el Paraguay, que había muerto con él. Y ella empezó a cavar su tumba con las uñas, levantando un polvo rojo, ahí una polvareda roja, cavaba la tumba del hombre que amaba con las uñas, y ningún soldado se animó a meterse. Eso les inspiró un cierto respeto, no entendían lo que pasaba, ¿no? Y yo escribí algo sobre eso, diciendo que ya no sonaban los clarines, ni silbaban las balas, ni estallaban las granadas. Las moscas acribillan la cara del mariscal López y le acometen el cuerpo abierto, pero Elisa no ve más que niebla roja, mientras abre la tierra a manotazos, insulta este maldito día. Le decimos bienvenida, madre. Gracias por honrar esta casa con tu presencia. Es curioso. Esto no está en el Evangelio, pero está en la historia. Ella es paraguaya, de Caacupé. Y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Había una vez, en un lugar muy pero muy lejano, un país chiquito llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica y la primera fundición de hierro, desde donde salía una tonelada de metal por día. Así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos es lo más bajo de la región. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? Parece un cuento. Pero era real, Mario, ¿eh? Claro. Tan real que según algunos, el Paraguay era un muy mal ejemplo para el resto de América Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El presidente paraguayo, Solano López, un dictador que pone en peligro la seguridad de la región, bla, 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 ¿no? Que le encontraron armas de destrucción masiva. Sí. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No inventó nada. ¡Ey, ustedes dos! Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay.
Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Es una gran verdad. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe. El imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió la ayuda de su aliado Solano López, y este le declaró la guerra al Brasil inmediatamente. Pero para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino, y el gobierno de Mitre no se lo permitió. Eso sí, permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay. Una extraña forma de neutralidad. Declaró la guerra al Paraguay. Mitre va a hablar desde el balcón de su casa. ¿Va a hablar Mitre? Tranquilo. Pero... En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza. ¿Que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y el gobierno uruguayo, ¿no? El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo Solano López y una cosita más. Hay más. Hay más. El Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Está bien, pero mientras dura esta aventura al Paraguay, ¿quién garpa todo? Bueno, ahí está la frutilla de la torta. Pedimos un préstamo. ¿A quién? ¿Vos te acordás de la primera deuda externa? Sí, se la pedimos, Rivadavia se la pide a la Baring Brothers. Claro. Sí, una estafa total fue eso. Exactamente. ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brothers? Claro. Ah, nos tapó el agua. Porque la vida es entreverada. Pero una vez me dijo una señora en un departamento de Buenos Aires, una uruguaya: ¿sabes? Mi patria está donde comen mis hijos. Y me dejó de boca abierta. La historia me dejó heridas imborrables. La sensación de una deuda con el pueblo paraguayo que nunca hemos podido saldar, ni podremos saldar. Participamos en el alcahuete en una guerra inútil y contribuimos a proferir una idea que tuvo consecuencias históricas en un país que era un ejemplo raro de desarrollo autónomo en el contexto de su época. Por eso siento una especie de identidad. En Anchorena hay un sillón que compró Anchorena, hombre de plata. Hay un asiento maravilloso, es una obra de arte. Un asiento hecho en un tronco, todo tallado y perforado, una madera negra, una pieza sola. Lo compró Anchorena, era un sillón de Gaspar Rodríguez de Francia. Si la familia Anchorena me permite, yo se lo voy a regalar a Paraguay, que lo tenga en el museo. No arreglo nada, pero son gestos. Porque nunca tenemos que olvidar que el genocidio que significó la guerra del Paraguay empezó en Uruguay. Fue la consecuencia de nuestros conflictos civiles, que no los pudimos resolver internamente y la región se nos metió adentro. Y Paraguay tomó parte en ese entorno para intentar defendernos. Tiraron una mano y a Paraguay se la tenían prometida, lo venían acariciando, porque era un ejemplo peligroso en el contexto de América. Nada pasa por casualidad.
después Artigas pasó 30 años acá. Y hubo una leyenda que lo tuvieron preso. No. Yo soy un convencido que Artigas era un hombre de lucha. Se metió en Paraguay con la idea de juntar recursos y volver a la lucha. Y después ya no pudo. Uno de los libertadores, Monroy lo definía como el único republicano democrático del Río de la Plata y le ofreció pensión con el grado de general en Estados Unidos. No quiso agarrar viaje, prefirió internarse en Paraguay. Personalidad rara de aquí. Lo vinieron a buscar. Y según dice, dijo, esa no es mi patria. Es el fundador del federalismo, de otra concepción. Fuere lo que fuere. Estas cosas son opinables, porque la historia siempre está viva. Los personajes pasan y pasan los hechos, pero cambian nuestra perspectiva, porque lo vemos desde otra época. Pero lo que no hay duda, que 30 años de vida es mucho, que Paraguay lo respetó mucho, le dio una pensión casi de ministro, porque el prestigio de Artigas en el Río de la Plata era una cosa muy seria. Y seguramente que el gobierno, parte de la época, no quería cargar con el furor de Buenos Aires o de otras cosas por el estilo. Eligió quedarse aquí. Y que no me vengan con la idea de que estaba secuestrado, vigilado, porque Artigas era un hombre de a caballo. Imposible de sujetarlo en ningún rincón si él no quiere. Ese mismo Artigas que sacó las últimas onzas que tenía y se las dio con caucho a Verdún para que se lo llevaran a los presos que estaban en el Río Janeiro. Entonces, el Uruguay debe recordar y cultivar estas cosas. El pasado sirve para mirar el futuro y aprender cosas del futuro. Gracias. Gracias. 1932. Bolivia y Paraguay entran en conflicto. Se disputan un extenso territorio ubicado al norte del río Pilcomayo. La zona es llamada Infierno Verde, debido a la escasez de agua y al calor extremo. La ausencia de una demarcación concreta del terreno genera diversas escaramuzas. Entretanto, Estados Unidos y Argentina se presentan como mediadores del conflicto. Pero detrás de la contienda por el Chaco Boreal existe un objetivo secreto. Algunos estudios señalan que bajo esta tierra podrían existir grandes reservas de petróleo. Esa información lleva a que dos compañías petroleras coloquen su mira en la zona. La estadounidense Standard Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Sus gestiones son sigilosas. Se esconden detrás de la tarea de embajadores y políticos. En Bolivia, la empresa estadounidense Standard Oil of New Jersey es la firma privilegiada.
mientras que en Paraguay, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la relación del poder argentino con capitales ingleses hace que la Argentina esté del lado de la Royal Dutch Shell. El 80% del comercio exterior paraguayo se realiza con barcos argentinos. El ferrocarril central del Paraguay posee 2/3 de su extensión en territorio argentino. Gran cantidad de tierra paraguaya está en manos de terratenientes argentinos. El 11% de la superficie del Paraguay le pertenece a la Compañía de Tierras Carlos Casado. Una porción importante del Chaco Boreal está en manos de esa empresa que, además, está íntimamente relacionada al gobierno argentino. El presidente del directorio es el cuñado del mandatario Agustín P. Justo. Se comenta que el ejército argentino provee de apoyo a las fuerzas paraguayas. Al parecer, Argentina colabora con Paraguay entregando información secreta, combustible, armas y trigo. Brasil envía en secreto armas a Bolivia. Y Estados Unidos, a través de la Standard Oil, opera en la política y el sistema bancario boliviano. Muchos países están pendientes de la guerra del Chaco Boreal. En especial un hombre que no permanece callado. Se trata del senador norteamericano Huey Pierce Long. Denuncia la activa participación estadounidense en el conflicto. Dice que los préstamos que Estados Unidos otorga a Bolivia están financiando la guerra. La Standard Oil y otros intereses a ella ligados son culpables de promover esa guerra y de promover fondos a Bolivia. El osado discurso de Long en el Senado provoca un alboroto. Pero, el 8 de septiembre de 1935, un disparo acaba con la carrera política de Huey Pierce Long. El senador norteamericano muere asesinado en las escalinatas del Capitolio de Baton Rouge, en Luisiana. A pesar de estar precariamente alimentados, los soldados combaten con la última tecnología en armamento. Los grupos petroleros que se mantienen detrás de escena fueron los encargados de gestionar y suministrar el material bélico. Paraguayos, a fuerza de bayoneta y machete, reprimen con dureza a sus adversarios. Atahupimi manual la visera, atamboyo yacen baracami. Amongara y bonana guatrichera, talocura, heita se cuyuti. A locura, heita regimiento, 13 nanagua de gloria, quiero viajaite. Ay, tubira y regimiento 7, la muralla viva mocuare. Ani upe verendo cue y muralla omoia eque quinta división. Yanetico oro ventura cañón jambo carata tiene güere. A oyoa arilla esa peñure y nebulloa bolire ongue. Abaya cangueco apeja pepe a cabera fuera homo sambi. A los circa te machete y bebe y cocuepe guaysa lo mita copi. Atahupi mi mano en la visera, atamos los coches pura en mí. Amongara y manana guaticera, ese regimiento 13 tuyuti. Número 13 ese regimiento, tamoñaro mente oye pa. Fortina nagua ese campamento, la muralla viva oye a. Fortina nagua ese campamento, la heroica quinta ese división. Número 13 ese regimiento, solito el 1 se batalló.
El 21 de julio de 1938 se firma en Buenos Aires el Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia. Es el resultado de 3 años de negociaciones. Un hombre que será conocido años más tarde por todos los argentinos maneja la situación. Se trata de Struil Braden, a quien se recuerda en la Argentina por su papel como embajador de los Estados Unidos durante 1945. Braden fue el principal opositor a la candidatura presidencial de Juan Domingo Perón. Todos los actores interesados en la guerra trataron de sacar la mayor ventaja. Paraguay obtiene la mayor parte del territorio del Chaco Boreal, mientras que Bolivia retiene los campos petrolíferos otorgados al Standard Oil. La guerra del Chaco Boreal deja una herida abierta en el tiempo entre Paraguay y Bolivia. El Tratado de Paz, firmado en 1938, encarga a una comisión dirigida por la Argentina el trazado de la frontera definitiva. Pero ese trabajo sufre dilaciones y se demora en el tiempo. Se tardarán 69 años para ver una solución al problema. El informe recién se termina en 2007. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado. Yo por ahí, cuando escribo, pongo la Forestal con minúscula y omito decir Argentina, porque en realidad era inglesa, ¿sí? La Forestal vino antes, cuando este era territorio nacional. Consiguen alrededor de 2 millones de hectáreas en la zona, con el único objetivo de sacar el quebracho. Cuando la Forestal planifica esto, dice, bueno, vamos a empezar, pero tenemos un grave problema. ¿Qué hacemos con los pueblos originarios? Con 14 expediciones militares, el ejército exterminó a una gran población de naciones originarias en la provincia del Chaco. Y era un régimen de vida muy dura, muy dura. Eso fue formando a la gente de esa forma, ¿no es cierto? Esa es la triste historia con la que comienzan después todos los acontecimientos sociales en función de la represión. Y junto a Vicente Gauna hay 2 sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, le esperan en una emboscada. Y en una descarga certera ruge en la noche una ametrallada. Y en una descarga certera ruge en la noche una ametrallada.